dice que solo es Solana, pero por las dudas, ahí está. Bueno, gracias. Bueno, estamos entonces hoy en la primera clase que vamos a dedicar, de las dos que vamos a dedicar a la unidad 4 sobre teoría de los campos de Pierre Bourdieu en Teorías Sociológicas 3. ¿Conocen algo, han leído algo, saben algo de la trayectoria de Bourdieu? ¿De dónde era, de quién era, cuál era su posición social? ¿Por qué escribió lo que escribió? ¿Algo? Yo vi un poco de Bourdieu y bueno, justo lo decía en el chat que era francés y vi Sí. también que era, en Wikipedia lo vi, ¿no? Que hablaba sobre la teoría crítica y eso. Bourdieu, no. ¿Se acuerdan que vimos la escuela crítica? Bueno, tanto como encabezó, no sé si encabezó las revueltas del Mayo francés, me parece que estamos, no sé si fue tanto como que encabezó. Falló mi fuente, entonces. ¿Qué? Que me falló la fuente, digo, de donde lo saqué. Sí, puede ser. No era de la escuela, no de la teoría crítica como escuela de Frankfurt, ¿no? No era de la misma corriente que Habermas, eso quiero decir. Capaz que decía algo de la teoría crítica en otro sentido. Pero vamos bien, por lo menos con que era francés. ¿Algo más? Es psicólogo, era psicólogo y tenía varias influencias cuando hace sus teorías, digamos, de sociología, tenía influencia por los padres de la materia, básicamente. Tenía a Foucault, Marx, etc. Se puede ver igual, de todas formas, cuando vas leyendo. Bourdieu, el papá, no era psicólogo. No. ¿Eso me decías, Diego? No, que él es psicólogo. ¿Bourdieu? Sí, a mí me sale como que psicólogo. No, tampoco. Wow, qué fuerte, nunca hubo tantas así como diferencias cuando googleábamos la biografía de Bourdieu. No, sociólogo, pero además porque en todo caso su formación, como que también era psicólogo, lo cual me parece raro, pero dije, bueno, interesante, no sé. No, su formación de grado en todo caso era en filosofía. Claro, las fuentes, es tal cual, Marcia. Bourdieu en todo caso estudió, su formación más fuerte fue en filosofía y de ahí pasó a la sociología, pero eso es todo, ¿no? Psicología no. Bueno, les cuento yo entonces. Bourdieu decía de sí mismo que su propia trayectoria era lo que él llamaba un milagro sociológico, ¿no? Porque él dice que era todo lo que no se suponía que debía suceder, que había terminado teniendo una trayectoria diferente a sus condiciones originales de vida, digamos, las condiciones en las que nació y en las que se formó en la primera infancia. ¿Por qué? Porque Bourdieu nació en 1930 y de hecho murió hace poco, no hace tantos años, ahora ya en el siglo XXI, y en el 2002, estaba buscando bien el año. Bourdieu nació en el 2002, exacto, Marcos, muy bien. De hecho, yo cuando empezaban las videoconferencias, cuando eran una cosa súper rara en la universidad, y la Universidad Nacional de Córdoba tenía creo que un equipo de videoconferencia en el rectorado, fui a una videoconferencia con Bourdieu y era como, wow, pero bueno, hoy con Bourdieu vivo, digamos, él estaba del otro lado de la pantalla, pero bueno, para nosotros fue muy emocionante en ese momento. Bourdieu nació en una aldea y es de una familia de origen campesino. Por eso él dice que era un milagro sociológico su propia trayectoria. Su papá era campesino, era un obrero agrícola, y su mamá también, aunque tenía un poquito mejor posición económica porque
En el caso de su mamá, venía de una familia de propietarios de tierras, entonces, digo, estaba como cerca sociológicamente, pero un poquito más arriba en la estructura social que su papá. Y fue creado en ese entorno agrario y además en una zona cerca en los Pirineos Atlánticos, que una aldea que se llama Bearne, no sé cómo se pronuncia, se escribe Bearne, pero una zona en la que se habla una lengua regional, lo que otros llamarían dialecto, que se llama una lengua que se llama occitosano, y en una variante que es propia, específica de esa aldea de los Pirineos, de Bearne, ¿no? La variante bearnesa. Entonces, digo, no solo estaba alejado en términos económicos, también en términos de clase social y también en términos culturales, digo, por usar una lengua diferente al francés. Pero ¿qué pasó con Bourdieu? ¿Qué es lo que permitió ese milagro sociológico? Es que era muy, muy buen estudiante en la escuela donde iba, en el liceo, que vendría a ser como la escuela secundaria, y un profesor que había sido egresado de la Escuela Normal Superior de París, l'École Normale Supérieure en París es como los lugares donde el lugar o uno de los lugares donde se educa la élite intelectual francesa, especialmente de las ciencias sociales, digo, un lugar donde también se educó, por ejemplo, Foucault. Bueno, y este profesor le aconsejó inscribirse en las clases preparatorias para tratar de entrar a la École Normale Supérieure. Y de hecho, bueno, así fue que entró, fue compañero, entre otros, por ejemplo, de Jacques Derrida o de Louis Marin, que ustedes lo deben haber visto o puede que lo vean más adelante a Marin en Teoría Política. Bueno, y ahí es donde tuvo una fuerte formación filosófica, no psicológica, filosófica, porque la filosofía en ese momento estaba, además, tenía muchísima influencia del existencialismo, con la figura de Jean-Paul Sartre, y además su línea teórica, y no tanto la sociología y las ciencias sociales, ¿no? En Francia en esa época lo predominante era más bien la filosofía existencialista, el estructuralismo de Lévi-Strauss también tenía mucha influencia, el marxismo de Althusser, digo, esa fue la formación universitaria de Bourdieu. Y cuando él egresó en el año 55, no había sociología en Francia, no había carrera de sociología, a la sociología le enseñaban filósofos como Raymond Aron, que seguramente han tenido textos de Aron en algunas de las sociologías que les damos, o la daban psicólogos, capaz que por eso venía la confusión, Diego, porque a la sociología le enseñaban filósofos o psicólogos sociales, digamos. Entonces, cuando Bourdieu se pasa de la filosofía a la sociología, también se pasa a una ciencia, una disciplina desvalorada, digamos, una disciplina a la que no tenía mucho prestigio ser sociólogo en Francia en esa época. En el medio lo llamaron para cumplir el servicio militar. Él se presenta a cumplir el servicio militar, piensen que es todavía, ¿no? Estamos en los años 50, es la época en que comienzan los movimientos de descolonización, o sea, no solo los movimientos emancipatorios en América Latina, en África, Asia, sino también los movimientos descolonizadores en varios países de África y de Asia, y Francia era una potencia colonizadora. Y a él, haciendo servicio militar, le encuentran un número censurado del periódico L'Express, que es un periódico que hasta el día de hoy todavía existe en Francia, sobre la cuestión argelina. Argel era uno de estos países africanos que era colonia francesa. Entonces,
como castigo, le extienden el periodo de servicio militar obligatorio a Bourdieu. Él tenía como el mínimo de tiempo y se lo extienden al máximo, que creo que eran entre 3 y 5 años. La cuestión es que, y además lo mandan a Argel como parte de las fuerzas de pacificación en Argelia. Y él, en esos años en Argelia, que está hasta el año 60, hasta 1960, fueron cruciales en su formación como sociólogo, pero además en que se decida a ser sociólogo. Los primeros libros de Bourdieu tienen que ver con sus investigaciones en Argelia sobre la sociedad argelina. Y ahí fueron estudios más etnometodológicos, ¿no? Ahí tiene como trabajos más cercanos a la antropología en esa época. De hecho, a Bourdieu también se lo usa, digo, en antropología por varios de sus textos, ¿no? Bueno, digo, cuando vuelve a Francia, empieza a trabajar con Aron, se une en la Universidad de París, también se une a la Escuela Práctica de Altos Estudios, que es otra de las instituciones de formación de la intelectualidad francesa en ciencias sociales. Bueno, y llega a dirigir el Centro de Sociología Europea. Después también lo nombran profesor del Colegio de Francia, digo que es como la tercera, ¿no? Son las 3 instituciones más prestigiosas de Francia, también en el día de hoy en ciencias sociales, y fue el primer sociólogo en recibir la medalla de oro del CNRS. El CNRS es en Francia como nuestro CONICET. Y eso pasó en 1993. Y ahí es cuando les digo que él decía esto de sí mismo, ¿no? Que era rarísimo todo el recorrido, en términos sociológicos, era raro el recorrido que había hecho. Bueno, Bourdieu también hizo mucho trabajo editorial, fundó también una revista importantísima de sociología, fundó una colección de libros en una editorial. Bueno, está bien, muy bien. Qué bueno, Diego, que está bien. Sí, porque me estaba fijando, lo había visto en otro lado, porque dije, bueno, no voy a confiar en Wikipedia, lo normal que te dicen nunca saques nada de Wikipedia. Y abrí como el segundo y el tercero y me decían lo mismo con el tema de la psicología. Raro. Y sí. El de Wikipedia estaba bien, algo muy, muy gracioso y muy irónico. Pero sí estaba viendo porque también tenía los premios y dije, bueno, si los va a nombrar, y estaba viendo y sí están todos los premios. No, y la Wikipedia depende, pero lo que tiene bueno Wikipedia es que te muestra cuánto consenso tiene el artículo, ¿viste? O si no, avisa qué artículos son más discutidos o qué artículos tienen pocas fuentes. Pero los artículos que tienen muchas fuentes y en las que hay consenso son confiables en Wikipedia. Lo que hay que ver es cuáles son las fuentes de quienes hicieron el artículo de Wikipedia. Yo creo que aparecía ahí por el tema de justamente, como dijiste, tuvo varios profes que por ahí eran psicólogos. Exacto. Entonces, sí, por pero eso igual, puede ser. Pero igual los de Bourdieu fueron sobre todo los filósofos. Claro. Filósofos marxistas y estructuralistas. Me acuerdo de que tuvo un profe que era filósofo, que es Henry Goldheim, que también está acá en la wiki. Me acuerdo de ver un par de análisis que se hicieron porque, bueno, salió al mundo gracias a Bourdieu, pero si no, por ahí nadie lo conoce. Está bien. Pero sí, eso era lo que me parecía raro. Buenísimo. Bueno, eso con Bourdieu. Voy a ver si les puedo mostrar, porque estaba nostálgica y hice pizarroncito de verdad y le saqué una foto. Ahí va, ¿lo ven? Díganme por audio porque no les estoy viendo yo a ustedes. Sí, se ve, Sole. Buenísimo, muchas gracias. Bueno, esto como para pensar así el mapa teórico de lo que vamos a trabajar entre esta clase y la clase que viene de la teoría de los campos,
o teoría de las prácticas, le dicen otros autores y autoras, que es la teoría de Bourdieu. La teoría de Bourdieu es una ruptura y al mismo tiempo un intento de superar las explicaciones de las prácticas que enfocan solo la dimensión subjetiva de la acción, es decir, tratar de superar el enfoque subjetivista de la acción que se centra en un individuo considerado en su subjetividad, ¿no? En sus conciencias, en sus valores, en su voluntad, en su racionalidad, pero que ignora la coerción de la estructura, pero también un intento de ruptura y superación de el enfoque objetivista, ¿no? El que acentúa las condiciones objetivas, la influencia de estas condiciones, pero termina ignorando al sujeto. Entonces, para superar este dilema entre estructura y superestructura, como diría Marx, o entre lo objetivo y lo subjetivo, como veníamos diciendo en nuestras clases, Bourdieu se va a centrar en la explicación y comprensión de la práctica social. Y para comprender y explicar las prácticas, es decir, para poder responder por qué la gente actúa como actúa, uno de los aportes centrales de Bourdieu va a ser el modo en que él construye al sujeto de la acción. Al sujeto de la acción él lo llama agente social, ¿no? Vendría a ser el sujeto que produce las prácticas. Ese agente social puede ser un agente individual o colectivo, eso ya lo vamos a ver más adelante. ¿Y por qué es un aporte teórico fundamental? Porque Bourdieu construye a ese agente social en base a dos dimensiones fundamentales de lo social, que él sintetiza los conceptos de campo y de hábitus. Esto es, las estructuras sociales externas, el campo, lo social hecho cosa, dice Bourdieu, y era tomando esa expresión de Durkheim, ¿se acuerdan? Lo social hecho cosa, y también el hábitus como las estructuras sociales internalizadas, lo social incorporado, lo social hecho cuerpo, dice Bourdieu. Y por supuesto la relación entre ambas. A esta relación entre campo y hábitus como modo de construir al agente social, es lo que Bourdieu llama la doble existencia de lo social. Es decir, lo social para Bourdieu existe como aquello externo al sujeto que se le impone como condiciones objetivas, como aquello internalizado por el sujeto, ¿no? Entonces, el agente social ocupa determinada posición social en un campo o en varios campos dentro del espacio social general, que es el concepto que Bourdieu usa para la sociedad. Y ese agente social además tiene disposiciones a actuar más de determinada manera que de otra, que es lo que constituye el hábitus de ese agente. Y Bourdieu también habla de las clases sociales, bueno, y tiene una conceptualización particular de las clases sociales diferente a la de Marx, diferente a la de Weber, que también vamos a conocer, y que son clases sociales que también se definen por sus posiciones en el espacio social general y por sus hábitos en determinadas condiciones materiales de existencia. Y además, en esta construcción, Bourdieu suma una tercera dimensión que nosotros ya la hemos venido trabajando, o sea, ya me han escuchado nombrarla muchas veces, que el concepto de trayectoria. Si prestaron atención, yo casi nunca dije biografía de los autores, dije biografía para referirme a la Wikipedia, pero cuando yo les pregunto a ustedes o comento, yo hablo de la trayectoria de los autores,
Porque la trayectoria es lo que enfoca en sus posiciones sociales, pero en la mirada histórica sobre ese sujeto, sobre ese agente social. Entonces, la trayectoria es la tercera dimensión que construye a un agente social, según Bourdieu, y viene a traernos la dimensión histórica de ese agente, ¿no? En cómo devino lo que es hoy ese sujeto. Bueno, y ese agente social, desde sus posiciones en el campo, desde su posición en la clase social y en el espacio social general, con las disposiciones a actuar más de determinada manera que de otra, y como resultado de esa trayectoria, produce las prácticas. Y a las prácticas Bourdieu las entiende como estrategias, pero no estrategias en el mismo sentido de la teoría de la acción racional, digamos, no son estrategias ni necesariamente racionales, ni necesariamente conscientes, sino que las estrategias justamente son no necesariamente conscientes, pero sí implican una opción entre un abanico de posibilidades con las que contaba ese agente social para actuar, ¿no? Bourdieu también habla de posicionamiento o tomas de posición cuando un agente social produce sus prácticas. Claro, profe, además dice que no racionales, pero sí tal vez razonables. Exacto, que en el sentido de que se ajustan a esos hábitos internalizados, muchas veces de manera inconsciente. exacto. Que es otra de de lo que yo les venía planteando desde la primera clase de Elster. ¿Se acuerdan que les decía, la sociología plantea como diferentes niveles de confianza en los seres humanos y porque entiende de mínima que sus prácticas son razonables, ¿no? Que tenemos razones para actuar de la manera en que lo hacemos. Y esas son las razones que hay que comprender y explicar para poder comprender y explicar las prácticas sociales. Así que buenísimo, Mónica. Bueno, este esquema conceptual es lo que vamos a desarrollar entre esta clase y la clase que viene. O sea, vamos a ir metiéndonos en cada uno de esos conceptos. Espero que hoy lleguemos a ver las dimensiones más objetivas o lo social hecho cosa, ¿no? Quería hablar hoy de campo y de espacio social. Y si llego de clase social, vamos a ver qué logramos hacer, ¿sí? Bueno. Bien. ¿Qué es o cómo define Bourdieu al espacio social general, ¿no? Yo les decía, ese es el concepto que Bourdieu usa para referirse a la sociedad, ¿no? Espacio social general. Les voy a leer una cita de Bourdieu que es un poquito larga, una cita de razones prácticas. Y después la vamos como desmenuzando. Y dice así: todas las sociedades se presentan como espacios sociales, es decir, estructuras de diferencias que solo cabe comprender verdaderamente si se elabora el principio generador que fundamenta estas diferencias en la objetividad. Principio que no es más que la estructura de la distribución de las formas de poder o de las especies de capital eficientes en el universo social considerado y que varían, por lo tanto, según los lugares y los momentos. ¿Qué elementos tenemos ahí en esta parte de la cita sobre el espacio social general o sobre la sociedad? ¿Qué registraron? Se me durmieron. Profe, ¿lo puede repetir? Dale.
todas las sociedades se presentan como espacios sociales. Ahí vamos. Es decir, estructuras de diferencias, lo voy a cerrar un poco porque, ahí está. Estructuras de diferencias, ¿se acuerdan que les dije que había tenido mucha influencia el estructuralismo? Bourdieu, eso lo van a seguir viendo. Espacios sociales, es decir, estructuras de diferencias que solo cabe comprender verdaderamente si se elabora el principio generador que fundamenta estas diferencias en la objetividad. Es decir, lo que dice es, el espacio social general implica pensar en una estructura que implica diferencias, y lo que hay que diferencias sociales, y lo que hay que encontrar es qué es lo que genera esas diferencias. ¿Cuál es el principio generador de esas diferencias? Y ese principio, dice, no es más que la estructura de la distribución de las formas de poder o de las especies de capital. Es decir, el principio generador de diferencias en el espacio social es la distribución de distintas formas de poder, dice Bourdieu. Es decir, no habla de un poder, habla de formas de poder en plural. Y esas formas, ahí vamos, Michelle, esas formas de poder tienen que, a esas formas de poder, Bourdieu las llama capitales. Sí, Michelle. Le quería preguntar si este principio generador serían las clases sociales que Bourdieu, o sea, ¿cómo Bourdieu clasifica estas clases sociales? No, no estamos hablando todavía de clases sociales. Estamos hablando del espacio social general, vamos a ir a lo de clases sociales, esto tiene que ver con clases sociales, pero todavía no estamos hablando de clases sociales, sino de cómo piensa Bourdieu la sociedad en general. O sea, empezamos por lo más macro, ¿no? ¿Cómo piensa Bourdieu la sociedad? Y la piensa como una estructura donde hay diferencias. Es decir, hay diferencias entre los sujetos que participamos de esa sociedad. Y nuestras diferencias, dice Bourdieu, se fundan en distintas formas de poder. Esas formas de poder para Bourdieu son las especies de capital o de capitales que controlamos, poseemos, etcétera, los sujetos, los agentes sociales en términos de Bourdieu. Ya vamos a ir ahí. Y dice otra cosa Bourdieu, dice que el espacio social es un campo de fuerzas cuya necesidad se impone a los agentes que se han adentrado en él, pero también es un campo de luchas dentro del cual los agentes se enfrentan con medios y fines diferenciados según su posición en la estructura del campo. Bueno, bla, bla, bla. Acá hay otras dos ideas fundamentales en la idea del espacio social general para Bourdieu, y es la idea del campo de fuerzas y del campo de luchas, ¿no? Es decir, hay una idea de poderes que se nos imponen, o sea, relaciones de poder en las cuales estamos inmersos y al mismo tiempo a partir de las cuales luchamos en el espacio social general. Pero no se preocupen porque ahí vamos parte por parte. Les quería leer también como un modo de poder ir como escuchando al autor. Vieron que cada uno hay que como que agarrarle también la mano a cómo escribe, a cómo se expresa y demás. Bien, volviendo para atrás. Decíamos que es una estructura y en esa estructura había principios de definición, ¿no? Hay un principio relacional del mundo social que es que, esto es muy propio del estructuralismo en Bourdieu, y ese principio indica que la identidad social de los sujetos, es decir, lo que somos socialmente, aquello por lo que somos socialmente reconocidos y reconocidas, ¿no? Digo, como estudiantes, como amigos, como trabajadores, como deportistas, como madres, padres, con lo que fuera,
digo, aquello por lo cual se nos reconoce, u otros u otras nos reconocen socialmente, esa identidad social justamente se define en relación a esos otros, otras, ¿no? Entonces hay un principio relacional en la definición del espacio social. Y el otro es el principio de diferenciación. Los sujetos existimos socialmente por lo que nos diferencia o por la diferencia. En tanto, ocupamos posiciones relativas en un espacio de relaciones con otros agentes, ¿no? Entonces, nos definimos, nuestra identidad social se define en relación a otros y también se define en la diferencia con otros o de otros y otras. ¿Sí? ¿Y cómo se construye ese espacio social y las posiciones de los agentes en el espacio social? Los agentes sociales nos distribuimos en el espacio social primero según el volumen global de capital que poseemos. El capital, ¿se acuerdan? Son estas formas de poder, ¿no? Son los principios sobre los cuales se construye o se funda el poder de los agentes sociales, ¿no? Entonces, dice Bourdieu, ocupamos posiciones distintas según nuestro volumen de capital, nuestra estructura de capital, y por la posición que ocupamos en los diferentes campos. Ahí vuelvo. Los capitales entonces son ese principio de estructuración del espacio social. Esos capitales para Bourdieu son 4 tipos de capitales o 4 especies de capitales. Uno de ellos, o digo que tal vez los dos fundamentales son los capitales, el capital económico y el capital cultural, que son el tipo de capital de los que ya venían hablando Marx. Digo, Marx muy centrado en el control del capital económico como estructuración de diferencias en una sociedad, ¿no? ¿Se acuerdan que era poseer o no poseer capital? Era lo que determinaba si uno pertenecía a la clase social burguesa o a la trabajadora, y por lo tanto a la clase dominante o a la dominada. Y Weber va a decir, bueno, no es solo el capital económico y no siempre y en todas las sociedades es el capital económico el determinante, sino también el capital cultural. Entonces Bourdieu toma de Marx la idea de la definición de diferencias sociales basada en el control del capital, pero va a decir, como Weber, bueno, pero el capital no es solo y siempre económico, ¿no? Hay una multiplicidad de capitales. Y después Bourdieu habla de otros 2 capitales más, que son el capital social y el capital simbólico. Y esos 2 capitales, si bien Bourdieu les llama capitales, efectivamente, podríamos decir que funcionan como principios de rentabilidad de los otros, ¿no? Del capital económico y del capital cultural. ¿Por qué? Capital social son el conjunto de relaciones que tenemos, de relaciones sociales, ¿no? ¿Y por qué funcionarían como un principio de rentabilidad? Porque justamente si tener relaciones permite que los demás, o sea, tener más relaciones sociales, ser más conocido, más popular, por ejemplo, permite que los demás reconozcan esos capitales que poseemos. Entonces eso implicaría rentabilidad porque pueden, por ejemplo, convocarnos a hacer cosas o convocarnos para un trabajo, o puede que
que, bueno, o podemos ganar elecciones, o digo, ¿no? Ahí es necesario no solo que se conozca, no solo tener los capitales o controlar capitales, sino además que eso se conozca y que eso se reconozca, ¿no? Que nos genere prestigio, ¿sí? Entonces, el capital social es el tercer tipo de capital, pero podría funcionar como un principio de rentabilidad del capital económico y el capital cultural. Y el otro es el que Bourdieu llama capital simbólico. Y el capital simbólico es justamente lo más ligado al prestigio, al reconocimiento. A la consagración, ¿no? Por eso decimos también que es principio de rentabilidad del económico y del cultural. Sí, Mónica, ¿qué me ibas a preguntar? No, digo que en realidad como que me parece entender que lo que dice, digamos, que los individuos, los agentes, poseen diferentes tipos de capitales y que la idea de capital no se puede pensar independientemente de la idea de campo, porque justamente es en el campo donde ponen a jugar, digamos, la fuerza del capital, incluso como modo de estrategia y de práctica también dentro de ese campo de luchas y de conflictos. Bien, pero no solo de los campos, también en el espacio social general, ¿no? No solo en cada campo en particular, sino también en el espacio social general, porque también el volumen y la estructura de capital va a definir a las clases sociales. Y las clases sociales pueden ser transversales a distintos tipos de campos. Entonces, todas las dimensiones de lo social hecho cosa, que tiene que ver con la idea de campos y la idea de espacio social general, se define por los mismos principios que estamos contando ahora, sí. Bien, entonces tenemos estas 4 especies de capital. En esas 4 especies de capital, yo les decía que para que el capital sea eficiente, es decir, para que el capital genere poder, ¿no? Genere poder social en términos relativos con respecto a otros agentes sociales, porque para Bourdieu todos tenemos alguna cuota de poder, ¿no? Poder, ¿qué es lo que nos permite hacer lo que sea, ¿no? Este poder hacer se basa en el control que tenemos de determinados capitales. Entonces, no importa solo poseer el capital o controlar el capital, administrar el capital. Digo, pongo énfasis en esto porque, por ejemplo, piensen en los CEOs de las empresas, ¿no? Hay los grandes gerentes de las empresas no poseen el capital, no son dueños de la empresa, pero en muchos casos tienen mucho poder. Por ejemplo, si comparáramos el dueño de una pyme con el CEO de una multinacional, y probablemente diríamos que el que tiene más poder es quien no posee el capital, sino que lo administra, pero administra un monto, un volumen global de capital mucho más alto que el dueño del capital de una pyme, ¿cierto? Entonces, hay que pensar en la posesión de capital o en la administración, la gestión del capital, el control del capital, por un lado, pero eso tampoco alcanza para que sea eficiente produciendo poder. ¿Qué otras cosas harán falta? Lo pongo en un ejemplo que... Sí, dale, Pedro. Que sea reconocido socialmente. Claro, que sea conocido primero, o sea, que se sepa que uno lo tiene, porque iba a poner también un ejemplo más cercano, o sea, ¿alcanza con que tengamos un currículum genial para conseguir un excelente trabajo? Hace falta que sea conocido, es decir, que los demás sepan que lo tenemos, y hace falta que sea reconocido, que genere prestigio, que se genere capacidad de influencia, ¿no? Que los demás consideren que eso es justamente un fundamento para que tengamos influencia en el ámbito en el que sea.
¿sí? En el que sea que nos movamos. Esos ámbitos en los que nos movemos, vamos a ver, son estos campos de los que ya estaba hablando Mónica. Entonces, si no existe socialmente, digamos, para que exista socialmente tiene que ser conocido y reconocido. Si el capital no existe socialmente, no genera capacidad diferenciada de relación. Es decir, no genera capacidad de influencia, capacidad de hacer. No nos da el poder hacer, el poder influir en otros y en otras. ¿Estamos hasta ahí con capital? Sí, Camilo. Entonces ese ser conocido y ser reconocido se vincularía con con la tercera y la cuarta forma de capital, con las relaciones sociales y con el prestigio. Tal cual. Por eso yo decía que, aunque Bourdieu lo llama capitales, digamos, en su desarrollo teórico está mostrando que son algo de otro tipo, ¿no? Como si los capitales básicos fueran el económico y el cultural, y como si el capital social y el capital simbólico fueran en realidad algo de otro tipo que tiene que ver con cuán eficientes son en las relaciones sociales el capital económico y el capital cultural, tal cual. Cuán rentables son, ¿no? Cuántos beneficios nos otorgan. No sé si se acuerdan cuando era el presidente Mauricio Macri, que se hablaba mucho de que varios de sus funcionarios eran del mismo colegio secundario que él, del Cardenal Newman, ¿se acuerdan? De la misma escuela secundaria privada, cara, etcétera. ¿Se acuerdan? Bueno, y eso tiene mucho que ver con esta idea del capital social. Digo, las secundarias son lugares claves para construir capital social, por ejemplo, y de algunas secundarias en particular, ¿no? Algunos colegios privados. Digo, me acuerdo también había muchas notas sobre las compañeras de escuela de Máxima Zorreguieta, que también había ido a uno de esos escuelas privadas, carísimas, etcétera. Pero también, por ejemplo, otras escuelas como de formación de élites intelectuales, como los colegios nacionales, ¿no? O el Colegio Nacional Buenos Aires, o las escuelas preuniversitarias, digamos, son lugares claves de construcción de capital social. Bien, ¿estamos hasta ahí con la idea, la noción de capital? Porque es como fundante para la teoría de Bourdieu. Buenísimo. Bien, entonces decía, el volumen global de capital es esta cantidad, digamos, por decir algo así como el volumen, la cantidad de capital que poseemos o que cada gente posee en diferentes especies, ¿no? Sería como la suma del capital económico, el cultural, el social y el simbólico que tiene determinado agente social. Eso es el volumen global de capital. Y después la estructura del capital es cómo en ese volumen global, no sé, si tenemos más capital económico, menos capital cultural, un poco de social, un poco más de simbólico, ¿no? Es qué peso tiene cada especie de capital en ese volumen global de capital. Eso es la estructura del capital. Según eso, se distribuyen las posiciones sociales o las posiciones de los agentes en el espacio social general. Eso va a hacer, por ejemplo, esta perspectiva de Bourdieu, hace que en la perspectiva de Bourdieu, por ejemplo, quienes ocupan posiciones dominantes en términos de control del capital económico, están mucho más cerca de quienes ocupan posiciones dominantes en el control del capital cultural que de quienes ocupan posiciones dominadas en cualquiera de esas especies de capital. ¿Me explico? Es decir, en la mirada de Bourdieu, las posiciones dominantes de capital cultural, pero también de capital económico, están más cerca entre sí. Eso va a tener influencia en la forma en que va a conceptualizar las clases sociales, que ya vamos a ver, espero. Si no es hoy, será el otro lunes. Bueno.
¿Cuál es la relación para Bourdieu que existe entre espacios sociales? Ah, bueno, y esto decíamos, ¿no? El volumen global de capital, la estructura de capital y la posición que un agente ocupa en distintos campos es lo que determina la posición de un agente en el espacio social general. Son esos tres elementos. ¿Cuál es la relación que Bourdieu establece entre ese espacio social general y el espacio geográfico? Para Bourdieu son dos cosas diferentes, ¿no? El espacio social y el espacio geográfico. Es decir, él usa una metáfora geográfica para hablar de la sociedad. Él usa esta metáfora del espacio social para hablar de la sociedad. Pero también hace notar que de manera, digamos, él dice, son dos cosas distintas, ¿no? La posición que ocupamos en el espacio social no necesariamente nos acerca o nos aleja en el espacio geográfico de los otros sujetos sociales. Digamos, no es necesariamente lo mismo, son dos conceptos distintos, pero es muy interesante ver sus interrelaciones. Y Bourdieu hace notar, ya, fíjense, ya a fines de los años 90, principios de los 2000, digo, él murió en el 2002, hoy es mucho más notorio esto, que son crecientes las tendencias a hacer coincidir en el espacio geográfico a quienes ocupan posiciones sociales cercanas en el espacio social, ¿no? Es decir, son crecientes las tendencias, por ejemplo, o esta idea de, esta construcción de ciudades con countries y con ciudades-barrio, como tenemos en Córdoba para las barriadas populares, y otros barrios más de clase media. Digo, esta distancia geográfica que cada vez se hace más patente en el diseño de nuestras ciudades y que además son fomentadas por políticas públicas, hacen coincidir en el espacio geográfico a personas cercanas entre sí en el espacio social general. Esto que tal vez para ustedes es más evidente, digamos, o se da por obvio, no era tan evidente cuando yo era chica, por ejemplo, o cuando tal vez alguna de las compañeras con más años acá también puedan recordar, ¿no? Estas diferencias de clase social en las tan notorias en una ciudad no eran tan evidentes. Y hay otras, hay políticas, y al revés, ¿no? Si estas son políticas que hacen coincidir espacio social con espacio geográfico, hay otras políticas públicas integradoras que hacen que en el mismo espacio geográfico coincidan personas de diferentes lugares, de diferentes posiciones sociales en el espacio social. Por ejemplo, la escuela pública lo era fuertemente hasta hace unos años. La universidad pública sigue intentando serlo como un espacio geográfico, ¿no? Como un lugar físico donde podemos coincidir personas de diferentes sectores sociales. Los hospitales públicos intentaron serlo. El servicio militar obligatorio, incluso en su momento, también era uno de estos tipos de políticas integradoras donde podían encontrarse personas de diferentes lugares sociales en el espacio social, etcétera, etcétera, ¿no? Y dice Bourdieu que la distribución en el espacio social indica que no se puede juntar a cualquiera en cualquier condición, momento y lugar con cualquier otro. Pero eso no excluye la posibilidad de que en determinadas circunstancias eso efectivamente suceda. Y dice que este modelo teórico de espacio social general lo que permite es definir distancias, pero también cercanías, ¿no? Que son
predictivas de, y acá lo cito, predictivas de encuentros, afinidades, simpatías e incluso deseos. Es decir, la cercanía en el espacio social también predice o fomenta los encuentros, las afinidades, las simpatías e incluso los deseos. Es mucho más probable que tengamos amigos o amigas de una posición cercana en el espacio social. Es más probable que tengamos parejas, novios, novias, del mismo o de similar espacio social, ¿no? Esto de, bueno, ya lo iba a poner, lo voy a usar en la próxima clase, pero esta de, ¿cómo se llama? ¿Cómo es el título de este cuarteto que dice el amor sobre toda diferencia social? Rodrigo. Sí, de Rodrigo, pero el título, porque no es así. Amor clasificado. Bueno, esto, gracias Darío. El amor sobre toda diferencia social, diría Bourdieu, es posible, pero es extremadamente raro sociológicamente, ¿no? La próxima lo escuchamos, es promesa. Porque además tenemos otras cosas que ver sobre ese tema con Bourdieu. La próxima clase va a ser muy musical. Bueno, digo, cuando estamos cerca en el espacio social, hay muchas más posibilidades, dice Bourdieu, de encontrarnos en el espacio geográfico, de entendernos y también de movilizarnos. Y acá es donde conecta con las clases sociales, porque si bien estar en posiciones similares en el espacio social no implica necesaria ni obligatoriamente la existencia de por sí de una clase social, sí es mucho más probable que nos organicemos y nos movilicemos junto con quienes son más cercanos en el espacio social, ¿sí? Así como es mucho más probable que seamos amigos, mucho más probable que nos caigamos bien, ¿no? Es mucho más probable que nos pongamos en pareja, también es mucho más probable que nos organicemos y nos movilicemos con personas cercanas en el espacio social. Y cercanas quiere decir que tenemos volúmenes globales de capital y estructuras de capital similares, ¿no? Pero eso no quiere decir que la proximidad en el espacio social engendre de manera automática la unidad, ¿no? Sino que es, diría Bourdieu, una potencialidad objetiva de unidad, ¿no? Pero no es una unidad automática. Y acá lo que hace, ¿se acuerdan que yo siempre les digo, todos los autores se están peleando con alguien en algún momento? Acá se está peleando con Marx, cuando Marx decía o hablaba de la clase en sí. Bourdieu diría, no hay una clase en sí, ¿no? Sino que hay una potencialidad de que esa clase exista en la medida en que hay una potencialidad de que se organice, ¿sí? Por su cercanía en el espacio social. ¿Estamos hasta ahí? ¿Preguntas, dudas, comentarios? ¿Vamos bien? Bueno, yo le voy esquivando al sol. Esta época del año así me matan en la ventana. Bueno. Otra cosa muy interesante, Bourdieu, que es probable que lo lean, digo, en esto no me voy a detener mucho, pero lo menciono porque es probable que se lo encuentren por ahí, es muy interesante, ya te doy la palabra, Mercedes. Es que para ir, ¿no? Como él usa esta metáfora geográfica del espacio social, él dice que para ir de un punto a otro del espacio social general, eso es posible, es decir, uno se puede mover, ¿no? De un lugar a otro del espacio social, pero eso requiere mucho mayor esfuerzo, una inversión en términos de capitales, un gasto en términos de capitales mucho más fuerte. ¿Y qué sería esto de ir de un lugar a otro del espacio social? Por ejemplo, ascender socialmente, ¿no? Estas mejora en la situación de clase social, este ascenso social cuando venimos
de lugares más dominados, digamos, con menos control, con menos control de capitales, menos volumen y estructura global de capital, y ascender socialmente. O por ejemplo, ¿no? Para seguir con el ejemplo de ¿cómo decía la canción de Rodrigo? De este vago atorrante que no tenía ni un cospel, ¿no? Era así, que se enamoró de una chica estudiosa y demás, ¿no? De una chica con mucho capital cultural y él no tenía ni cero capital económico y cero capital cultural. Bueno, esa potencial pareja de la canción implicaba para el vago atorrante una moverse de lugar en el espacio social general, y eso implica una inversión de capital muy alta que no se resuelve con el amor sobre toda diferencia social, diría Bourdieu, sino que implica un esfuerzo enorme, y que es en parte su trayectoria sociológica, ¿no? De una familia de campesinos a dirigir o a recibir la medalla de oro del CONICET francés y ser profesor del Collège de France, que es el lugar de prestigio, ¿no? Y lo mismo al revés. Habrán escuchado, habrán leído las historias de los años 60 de proletarización de militantes. ¿Escucharon hablar de eso? ¿Sí o no? Bueno, había quienes... Sí, Pedro, ¿qué? Eso de que los montoneros eran gente de dinero, digamos. No, Luchando al lado por la liberación de los pobres, y ¿a eso se refiere más o menos? Claro, en algunos casos, y no solo montoneros, ¿no? Pero sí, en algunos casos sí, eso tiene que ver con este moverse en el espacio social, pero la proletarización era una práctica muy específica que tenía que ver con justamente gente o jóvenes, eran de clases medias y clases altas, militantes, que iban a trabajar a las fábricas o iban a vivir a las villas sin ser de ese origen, justamente para proletarizarse, para vivir como los obreros y las obreras, ¿no? Y eso era parte de la práctica militante porque implicaba un trabajo muy fuerte sobre la subjetividad. Eso también es moverse en el espacio social, ¿no? Hace un rato les decía, bueno, un movimiento, el de la canción de Rodrigo, un movimiento ascendente. Pero había otros movimientos descendentes en el espacio social, por ejemplo, esta práctica política militante de la proletarización. Todo eso es posible, dice Bourdieu, pero implica un gasto, una inversión muy, muy fuerte de energía social de ese agente que quiere hacer ese movimiento. Sí, Mercedes. No, era porque no terminé de entender qué determinan las personas cercanas. O sea, ¿Cómo? el volumen ¿Qué? global. ¿Qué determina, digamos, que una persona sea cercana a mí o no? O sea, el volumen global que tiene el capital y la estructura del capital. Y la posición que ocupamos en los diversos campos. Okay. En los diversos campos donde actuamos. Gracias. Son 3 elementos. Camilo, no sería como los hippie chic, no. Es muy distinto porque el hippie hace su vida, digamos, como individual, ¿no? Y esto implica un proyecto colectivo re fuerte. Sí, además el hippie no deja no cambia de lugar en el espacio social, me parece, ¿no? Sigue siendo chic. O sea, no hay un esfuerzo de cambiar del lugar de posición social. No, pero bueno, pero por ahí. ¿Vieron también esa sensación de que a veces conocemos a alguien y decimos, ay, tengo la sensación de que te conozco de toda la vida? ¿No les pasó? Esto de que uno se entiende con alguien que acaba de conocer muy rápidamente, ¿no? Y además a eso como lo llenamos de romanticismo y demás. Bueno, Bourdieu claramente es muy poco romántico, nos diría no. Eso tiene que ver con que uno está cerca en el espacio social general, aunque no se haya conocido, no se haya cruzado en el espacio geográfico, pero uno está cerca en el espacio social general. Entonces es muy probable que nos hayamos visto sometidos a condiciones materiales similares, es muy probable que hayamos tenido trayectorias de vida similares, experiencias parecidas, que nos hayamos cruzado con otros agentes sociales en común, etcétera. Bueno, y con eso tiene que ver esta sensación de
te conozco de toda la vida. Claro que la versión romántica es mucho más divertida, pero bueno. Hasta ahí lo de espacio social general. El concepto de campo en Bourdieu, o sea, para Bourdieu ese espacio social general está compuesto de, donde los agentes ocupamos distintas posiciones, también a su vez está compuesto de diferentes ámbitos o campos. Ustedes me dijeron que habían visto a Schutz. Schutz también habla de los ámbitos de la vida cotidiana, ¿se acuerdan? O sea, que está la vida cotidiana, pero también está como, creo que ámbito era la palabra que usaba, el científico, el de las artes, etc. Bueno, hay una idea, la idea de campo tiene mucho parecido a esta idea de Schutz. De hecho, Bourdieu toma mucho de Schutz y no siempre lo cita a Schutz, no siempre pone la referencia. La noción de campo implica también pensar una estructura de posiciones de los agentes sociales y de relaciones de dominación-dependencia entre esos agentes. Esas posiciones que ocupan los agentes están ligadas a determinados intereses que tienen esos agentes. Y esas posiciones se definen en base al control de recursos, ¿no?, de estos capitales que son considerados críticos en ese campo, que eso es lo que decía Mónica, ¿no? En general hay un capital que está central, que está en juego en cada campo, que es lo que define por qué se lucha en ese campo. Porque hay una cuestión central de los capitales que no les dije, y es que los capitales son recursos valorados porque son demandados, son buscados y además son escasos. Porque si hubiera para todos y todas, nadie pelearía por ellos, no habría agonismo posible. Hay una lógica agonística en el planteo de Bourdieu, igual que en el planteo de Marx, justamente porque de lo que hablamos es de recursos que son valorados y escasos. En el concepto de campo, si bien campo también es una metáfora espacial, hay más bien lo que está usando es una metáfora económica, la metáfora del mercado, ¿no? Hay capitales, hay recursos que son apetecibles, que son escasos, que son buscados, y eso genera competencia entre los agentes que participamos del mismo campo. Y según cuánto de esos capitales poseemos, controlamos, etcétera, es que se define nuestra posición de mayor o menor poder en ese campo, ¿no? Siempre un poder relativo, es un poder en relación con los otros y las otras que participan de ese campo. En los campos, los capitales, en los campos se pueden identificar dos tipos de posiciones. Bourdieu pone mucho énfasis en su obra en las posiciones que se definen por la misma función en el campo. Por ejemplo, en el campo universitario, los docentes competimos entre nosotros y nosotras para, por ejemplo, ocupar los cargos docentes y dar clases, ¿no? Ustedes saben que yo les conté cuando me presenté en la primera clase que yo concursé en esta materia, y el concurso es una competencia reglada, institucionalizada, pero una competencia, es una lucha para ocupar este cargo en esta materia, y lo gané. Se gana en función de controlar determinados recursos que son importantes, que son valiosos, que son escasos y que son buscados en nuestro campo, ¿sí? Pero eso son posiciones con respecto a la misma función, ¿no? Por ejemplo, la función docente. Claro, Mónica, esas mismas luchas,
por ejemplo, ahora se está dando también una lucha política en este campo universitario, con que la política universitaria es más una política específica de este campo, para definir también, entre otras, la posibilidad de mantener o modificar las reglas de juego del campo y mantener o modificar las relaciones de fuerza y de poder dentro de ese campo. Entonces, las luchas, además, modifican el campo y el campo, la estructura del campo que nos encontramos, digamos, si hacemos un corte sincrónico, la estructura del campo que nos encontramos, dice Bourdieu, es resultado de las luchas anteriores, ¿no? Quienes hoy tienen relaciones de mayor poder es porque han ido ganando las luchas anteriores en ese campo. Es decir, Mónica le hacía exacto, y ahí si hacemos el corte diacrónico podemos ver la historia de estas luchas y de las diferentes posiciones de mayor o menor poder relativo que tuvo cada gente en ese campo. Tu pregunta a María Inés, Mónica, cuando me preguntabas, bueno, ¿y por qué ahora en estas elecciones no hay una lista opositora? Tiene que ver con cuál es la historia de este campo. Digo, otra forma, una forma burdiana de preguntarlo hubiera sido, ¿cuál es la historia de este campo que hace que hoy las relaciones de poder sean las que estamos, digamos, ¿no? Las que tenemos, que implican, por ejemplo, que se expresan en que existe una sola lista para decanato y vicedecanato. Un momento clave es la respuesta de María Inés. En la historia de ese campo, un momento clave fue la respuesta de María Inés. En la elección anterior había otra lista y esta conducción ganó con el 78% de los votos. Entonces, digo, tenía un consenso, una legitimidad amplísima que se sostuvo además a lo largo de los 3 años. Pues bueno, también sabemos en este país que las legitimidades y los consensos políticos pueden perderse, pero bueno, en este caso se sostuvieron, ¿no? Al punto que no hay otra opción política, Igual me digamos. parecería mejor que hubiera otras listas. Por varias razones que tiene, yo coincido, también porque implican la expresión de la oposición. Porque eso no quiere decir que la oposición no exista, ¿no? O que la disconformidad no exista, o que la crítica no exista. Lo que muestra es que no llegó a articularse políticamente. Y a mi juicio, digo, yo claramente apoyo esta lista, su parte de ese proceso de construcción de esta facultad y de Somos Sociales en particular como agrupación, pero incluso desde esa perspectiva es mucho mejor que esté articulada políticamente la oposición, porque uno tiene interlocutores claros, ¿no? Entonces las discusiones son mucho más transparentes, digamos. O sea, cada uno dice desde dónde está hablando. Sí, pero bueno. La otra pregunta sería, ¿qué pasó que no pudo la oposición llegar a articularse para conformar otra lista? Eso ya no te lo puedo responder claro, yo. Claramente. Tengo hipótesis, pero bueno, eso ya es de charla de café, no de clase. Bueno, entonces volviendo al campo, tenemos un nivel de definición de las posiciones sociales de que los agentes ocupan en el campo, que tiene que ver con una competencia por el mismo tipo de capital, el mismo volumen de capital, y una competencia entre los agentes, pero también hay relaciones en el mismo campo que no implican relaciones de competencia. Es decir, Bourdieu pone mucho énfasis mucho el acento en las relaciones de competencia y de lucha dentro de los campos por los capitales, pero hay otras relaciones que son más bien relaciones de indiferencia o incluso de colaboración. Por ejemplo, yo les ponía un ejemplo de competencia en el campo universitario entre docentes que aspiramos a ocupar los mismos cargos, o competencia por quienes quieren ocupar cargos de gestión en las universidades o en las facultades. Pero, por ejemplo, los estudiantes y las estudiantes no compiten con los docentes, no compiten con les no docentes, ¿no? Porque tenemos como tipos, subespecies de capitales diferentes en juego, ¿sí? Y ahí son relaciones de indiferencia o son relaciones incluso de colaboración.
Lo mismo podemos pensar, por ejemplo, en el campo literario. Los escritores y las escritoras compiten entre sí, pero no compiten, y las editoriales compiten entre sí, pero no compiten escritores con editoriales. Al contrario, necesitan colaborar para mantener el funcionamiento del campo. ¿Se entiende? Esas serían las dos posiciones en los campos, o sea, la competencia o la otra que no es competencia, que puede ser o colaboración Exacto. o diferencia. Las posiciones son como, acordate que es la metáfora geográfica, es el lugar social que ocupa un agente en un campo, ¿no? Eso es la posición social. Y hay dos formas de definir las posiciones en un campo. Una de ellas tiene que ver, y estas formas de definir las posiciones tienen que ver con el modo en que se relacionan con los capitales que están, o el capital que está en juego en cada campo. Pero lo que ustedes van a leer sobre Bourdieu fundamentalmente son las relaciones de competencia. Yo, solo para que lo tengan en cuenta, quería mostrarles que, bueno, que en los campos no solo hay relaciones de competencia. Y yo les decía que a esas posiciones que los agentes sociales ocupan en los campos, siempre van ligados determinados intereses. Esos intereses, en general hay un interés común entre todos y todas quienes participamos de un campo, y es el interés en mantener ese campo, ¿no? Evidentemente, si participamos de este campo es porque consideramos, porque estamos poniendo en valor lo que está en juego en este campo, ¿sí? Entonces coincidimos en el valor del campo y del capital en juego en el campo, ¿sí? Ahí oficialismos, oposición, críticos, no críticos, ¿no? Coincidimos en que hay algo acá que es valioso. Si no, ni ustedes ni yo estaríamos haciendo los esfuerzos que hacemos y estamos haciendo y venimos haciendo en estos 2 años, por ejemplo, para enseñar y estudiar de la manera en que lo estamos haciendo y participar de la vida universitaria con el esfuerzo que implica hacerlo en estas condiciones, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hay algo a lo que le estamos atribuyendo un valor alto, y en eso coincidimos, aunque nuestras posiciones en este campo no son las mismas. Y además hay intereses de posición. Es decir, yo como docente tengo ciertos intereses en el campo académico, quienes están en el equipo de gestión tienen ciertos intereses vinculados a su posición en la gestión, y los estudiantes tienen otros intereses, los administrativos tienen otros intereses que están vinculados a sus posiciones. También no va a ser lo mismo si entre los administrativos ocupan posiciones, no sé, son jefes del área, o si son personas que recién ingresan a la gestión en la universidad, etcétera, ¿no? Entonces, esos intereses son diferentes, y a partir de esos intereses luchamos. Y lo último que quería decir, pues ya hoy hasta acá llegamos, dejo clases sociales y hábitos para trabajar en la clase que viene. Bueno, en la próxima teórico, así tratemos de conectarnos temprano, así largamos temprano con la clase teórica y podemos terminar con Bourdieu. Bueno, lo que quiero terminar destacando es que tanto en el espacio social general como en los campos dentro del espacio social general, ya lo hemos dicho, hay una lógica agonística, ¿no? Esta lógica de la lucha. En la misma medida en que hay ganadores en estas luchas, hay perdedores, ¿no? Porque son sistemas que funcionan a poder, ¿no? Y que tienen una tendencia monopólica, tienen tendencia a anular la competencia. Tienen una tendencia a generar exclusión.
Bueno, digo, así como canta Vicentico esta canción que tiene el original en inglés, ¿no? The winner takes it all. Bueno, esa es la idea, ¿no? El ganador se lleva todo. Es la misma idea que plantea Bourdieu en esta lógica, ¿no? Y en ese planteo la solidaridad y la colaboración existen, pero en tanto permiten acumular más fuerza y más poder. Es decir, me uno a otros, a otras, para que como conjunto, como colectivo, tengamos más fuerza y más poder para participar de esas luchas. Y hay algo más. No solo las luchas se dan entre los agentes sociales, sino que también hay alianzas y también competencias entre los campos, ¿no? Y ahí Bourdieu trabaja un concepto que es el de autonomía relativa de los campos. La autonomía tiene que ver con la posibilidad de un campo de definir sus propias reglas y su especificidad, ¿no? De manera independiente con respecto a otros campos. Por ejemplo, esta pelea ahora, esta militancia por la separación de la Iglesia Católica del Estado argentino tiene que ver con eso, ¿no? Con la especificidad y la autonomía de los campos, la autonomía del campo de la política pública del campo religioso, en particular de la Iglesia Católica, ¿no? Por ejemplo. Lo que no hay todavía en Argentina es hay una autonomía disminuida del Estado con respecto a la Iglesia Católica en particular, ¿no? Porque hay ciertas reglas de políticas públicas, que son las leyes, por ejemplo, en los que sigue habiendo mucha incidencia de esta religión en particular, ¿no? En un Estado que además constitucionalmente laico, etc. Pero esa es la idea de autonomía relativa. En la universidad, es lo que plantea Poulantzas, puede ser, no me acuerdo en qué de Poulantzas pueden estar pensando ahora, pero puede ser, porque sí, tiene algunas ideas similares, pero Poulantzas más con respecto al Estado, ¿verdad? En el caso de Bourdieu es con respecto a todos los campos. Digo, me acordé de esto, de este ejemplo ahora. Pero, por ejemplo, la reforma universitaria en Córdoba tiene que ver también con separar la universidad de la iglesia, ¿sí? Pero no solo de la iglesia, digo, ahora me están saliendo como muchos ejemplos en ese sentido, pero, por ejemplo, también de la política o del gobierno, ¿no? De la política universitaria separada de la influencia o la incidencia de la política más general, digamos. Bueno, o de la economía, ¿no? La incidencia, por ejemplo, en las escuelas, sobre todo en las escuelas privadas, la incidencia de el campo de lo económico en las escuelas privadas, por las reglas empresariales que tienen, por las cuotas que pagan los padres, por la manera en que los padres presionan por las cuotas que pagan, etc. Digo, esos son márgenes de autonomía más porosa en los campos, ¿no? Mayor es la autonomía de un campo, cuanto más se puede dar sus propias reglas independientemente de los demás. Y también entre campos, igual que entre agentes sociales, hay relaciones de dominación-dependencia y relaciones de alianza y competencia. Bueno, y hay posibilidades, digo, la teoría de Bourdieu es riquísima, también hay posibilidades de transferir capital de un campo a otro. Por ejemplo, cuando se ha logrado prestigio en un campo, transferir ese prestigio a otro campo. Por ejemplo, hay una vez más el ejemplo de Mauricio Macri, de su trayectoria, es muy interesante en ese sentido. Es alguien que tenía reconocimiento como empresario y hijo de un empresario muy poderoso en Argentina. Él transfiere ese capital al campo deportivo y logra ser elegido presidente de Boca, y después transfiere ese capital nuevamente al campo de lo político, ¿no? Y primero es elegido jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, después elegido presidente de la Nación. Digo, ahí hay dos movimientos en su trayectoria muy fuertes de transferencia de capital a otros campos. Y así en muchos otros casos, ¿no?
Digo, el caso de Perón mismo, Juan Domingo Perón, del campo de lo militar al campo de la política, y así montones. ¿Estamos hasta ahí? ¿Comentarios, dudas, preguntas? Bueno, en el próximo teórico, buenísimo. En el próximo teórico trabajamos entonces clases sociales y hábitos. Sí, Lucía. Hola, profe, ¿cómo está? Una consulta. O sea, nosotros el parcial lo tenemos el 18 y la clase que viene del lunes es feriado.